vamos a orar, por favor. ¿Y por qué no nos ponemos de pie para orar? Señor, estamos de pie delante de ti y no estamos de pie delante de ti por algún mérito de nuestra parte, por algún logro de nuestra parte. Estamos de pie delante de ti, Señor, simple y sencillamente porque en tu misericordia nos has llamado a que seamos tuyos y a darte tú a nuestras vidas y a permitirnos que de alguna manera sirvamos tus propósitos, colaboremos contigo en lo que tú estás haciendo en el mundo. Habiendo caminado hasta ahora, aquí tú has hecho la obra y te has dignado, Señor, porque nos amas, hacerlo a través de nuestras manos y de nuestras voces. Pero, Señor, toda la gloria es para ti, porque todo ha sido hecho en base a tu favor, tu gracia, tu espíritu, tu poder, tu palabra, tu sacrificio. Señor, y nosotros somos simplemente siervos tratando de agradarte y de responder a lo que tú estás haciendo. Te pedimos, oh Dios, que tu palabra el día de hoy nos ilumine, que tu palabra nos aliente, que tu palabra nos estimule. Te pedimos, oh Dios, que el día de hoy sople tu viento sobre nosotros, Señor, y nos empuje hacia el futuro, hacia lo que tienes por delante, Señor. Habiendo visto tu gracia atrás, hacia allá queremos dirigirnos. Así que abre nuestros oídos para escuchar, nuestros ojos para ver y nuestro corazón para recibir. Te lo pedimos, oh Dios, que así nos ayudes el día de hoy. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Voy a leer Mateo del capítulo 9, versículo 35, y voy a leer hasta el capítulo 10, versículo 8. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas, Mateo 9, 35. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y esto es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Es interesante e importante ver cómo Jesús empieza su ministerio. Y es importante, y a veces no lo tomamos en cuenta, que Jesús empieza su ministerio
inaugurando el reino de Dios y ejerciendo el poder de Dios, respaldando el anuncio del reino de Dios. Lo interesante es que Jesucristo viene a hacer una obra de gran poder, pero vestido de gran debilidad. El Señor vino en una forma de debilidad, vestido como un hombre insignificante, nacido en un pueblo insignificante, inclusive naciendo de una manera no solamente débil, sino escandalosa, pudiéramos decir, nacido en un pesebre, de una familia insignificante, que venía de un pueblo insignificante, porque Nazaret era despreciado, y lo vemos en la misma Biblia, que Nazaret era un lugar despreciable para la gente. Sin embargo, viene como nuestro representante perfecto, y la manera en que el Señor tomó forma de esa manera insignificante que dice Isaías, que no había nada en él que te llamara la atención, era porque él venía a identificarse con nosotros. Y venía a identificarse de manera particular con los pobres, con los quebrantados, con los dolidos, con los que lloraban, a los cuales él consideraba bienaventurados. Y a ellos vino a anunciar el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios que él viene a inaugurar es una expresión del reino de Dios. Sabemos que a veces es un poquito definir lo que es el reino de Dios. Porque el Señor reina y decimos, ¿verdad? Ahorita estábamos cantando que el Señor es poderoso y reina sobre todas las cosas y tiene el universo en sus manos y nada se mueve. Decía Helman, ni siquiera nosotros respiramos, el aire que respiramos no es nuestro y lo respiramos porque la voluntad de Dios así lo permite. Él es soberano sobre todas las cosas. Entonces, ¿cómo es que Cristo viene a inaugurar su reino aquí en la tierra? Pues lo que viene a inaugurar es el reino particular de Dios, la expresión particular de su gobierno y su poder en una tierra que estaba gobernada por el pecado solamente. Que lo que abundaba en la tierra era el hombre caído y las consecuencias de esa caída. Y vean ustedes nuestro mundo el día de hoy. ¿Quién gobierna este mundo? Jesús decía, ahí viene, yo veía a Satanás caer, el príncipe de este mundo, el que gobierna en los aires. Vean ustedes nuestro mundo y vean las condiciones de este mundo. Si ustedes tienen su esperanza puestas en el mundo, les voy a anticipar, están perdiendo su tiempo. Porque este mundo no solamente está decayendo, sino que está caído. Y está destruido, está siendo destruido y va a ser consumido. ¿Por qué? Porque estaba fuera del reino de Dios. Cuando Adán pecó, se salió del gobierno de Dios, desobedeció y en su rebelión el Señor lo entregó y lo dejó ir. Y es por la razón por la que el mundo está como está. A ese mundo vino Jesús. ¿A qué? A restaurar el reino de Dios, a recuperar lo que se había perdido, a salvar lo que estaba condenado. Entonces, cuando Jesús predicaba el reino de Dios, estaba proclamando buenas nuevas de que algo estaba sucediendo en el mundo, algo significativo. En el capítulo 4 de Mateo dice: Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino. Ahora, Jesús empieza su ministerio proclamando el evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Qué proclamamos nosotros cuando le hablamos a alguien de Cristo? Pues que Cristo tal vez vino a perdonar tus pecados, o que Cristo viene a ayudarte o a tener misericordia de ti. Pero
Pero Jesús sabía claramente que lo que él estaba haciendo era una obra poderosa de Dios, era una invasión, donde él entró a este mundo casi como de incógnito, donde fuera de los pastores que recibieron el anuncio por los miriadas de ángeles que estaban cantando en los cielos, y unos magos que vinieron no sé de dónde, ¿verdad?, a buscar a un rey que había nacido, y que Herodes se entera y les dice, pues díganme si lo encuentran. Y cuando los magos no volvieron con Herodes, Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo. Ese niño era un rey que estaba viniendo a esta tierra a hacer la obra de Dios. Cuando Juan el Bautista, desconcertado porque estaba en la cárcel, Juan el Bautista esperaba el reino. Cuando señala a Jesús, dice, ese es el Cordero de Dios. Pero luego lo apresan y lo tienen ahí encadenado en un calabozo. Y dice Juan el Bautista, a ver, vayan con este Jesús y pregúntenle si Él es o no es. Porque si Él es, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Parece que los malos están ganando. Y Jesús le contesta, díganle a Juan, le dice a sus discípulos, díganle que estoy sanando a los ciegos, a los sordos, a los cojos y a los leprosos. Estoy resucitando muertos y proclamándole a los pobres el evangelio. O sea, Jesús les dice, yo estoy haciendo lo que vine a hacer. Juan, tú tienes unas expectativas, yo estoy haciendo a lo que me mandaron. Yo vine a proclamar buenas nuevas. Las buenas nuevas del reino de Dios, hermanos. Lo que Jesús estaba anunciando era la gran noticia de que en su misericordia Dios había enviado al Rey esperado, al Mesías Salvador, al que venía a cambiar todas las cosas. Él era el Rey. Y Jesús venía señalándose a sí mismo para que creyeran en Él, para que se alegraran en Él. Lo que Jesús proclamaba era la venida del reino de Dios en Él mismo. Y cuando en Lucas, capítulo 4, versículo 18, Jesús toma la Biblia, el rollo de Isaías, y lo abre y busca el capítulo 61, que en aquel entonces no era el capítulo 61, no tenía números, era un rollo continuo. Lo encuentra y Jesús empieza a leer la profecía de ese capítulo y diciendo, el día de hoy esta profecía está siendo cumplida aquí conmigo. ¿Y qué decía esa profecía? ¿Qué estaba señalando Isaías 61? Que venía un nuevo día en que por el amor de Dios las buenas nuevas eran anunciadas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, liberación a los oprimidos. Un nuevo día en que por el poder de Dios los demonios eran echados fuera y sus prisioneros eran libertados de su opresión. El reino de Dios venía y ese reino representaba el nuevo día en que la compasión de Dios era expresada tangiblemente por la gente de múltiples maneras, de manifestaciones diversas. Era la gracia misericordiosa de Dios a todos los que venían a Él. Y todos los que venían a Él venían con sus dolencias, venían con sus necesidades, venían en su clamor de pedir ayuda. Ven ustedes el capítulo 9. En el capítulo 9 sana el Señor a un paralítico, el que bajaron en la camilla. Sana a la mujer con el flujo de sangre. Resucita a la hija de Jairo. Sana a 2 ciegos. Sana a un mudo que estaba endemoniado y por eso estaba mudo. Me encanta porque dice, y el mudo habló. Que no era,
Así tiene la Escritura a veces expresiones. Vean ustedes, y ahí el Espíritu Santo inspira a Mateo a poner este pasaje, a identificar que Jesús estaba viendo las multitudes. Después de que dice, mira Jesús, mira cómo estaba Él. Todos los que venían a Él eran sanados. Todos los que venían con sus dolencias, el Señor los bendecía. Hermanos, el Evangelio, no perdamos el Evangelio. Si algo pudiera decirle yo a esta iglesia, hacia adelante. No perdamos el Evangelio, hermanos. El Evangelio es el anuncio del amor de Dios por los perdidos, por los pecadores, por los pobres, por los dolidos. La intención divina fue venir a nosotros en nuestra necesidad. Esa es la definición de la gracia. Dios tuvo misericordia y vino a nosotros, como nosotros, a cambiar las cosas en este mundo. El Evangelio es el anuncio de que a Dios le importa su creación, a Dios le importa el hombre, a Dios le importamos nosotros. Él ama a los hombres que hizo, y no solamente porque los quiere salvar y no quiere que se pierdan, sino que los hizo para Él, para que seamos de Él y lo disfrutemos a Él para siempre, por toda la eternidad, y estuvo dispuesto a pagar el más alto precio para asegurar que eso sucediera, que es dar a su Hijo a que muriera en una cruz. Hermanos, esta iglesia existe porque Jesús vino al mundo, dio su vida por nosotros, tuvo misericordia del mundo, y nosotros somos el resultado de eso. Cuando Jesús estaba anunciando las buenas nuevas del reino, ahí en la mente divina de Dios, en el propósito de Dios, estaban todos y cada uno de ustedes y yo. Él nos ama tanto que vino a nosotros. Y de ahí parte el apóstol Mateo, diciendo que él recorría en todas las aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y luego dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Jesús veía este mundo como ovejas sin pastor, perdidas. Tú tienes un rebaño de ovejas y no tienes nadie que las cuide, esas ovejas se van a perder. Estaban desamparadas, hambrientas, vulnerables. Jesús dice, estaban abatidas, angustiadas. ¿Y qué es lo que provoca en Dios al ver a la gente así? Lo que provoca es compasión. Esa palabra compasión significa que se le movió las vísceras a Jesús. Le afectó en el estómago. Se sacudió cuando vio las multitudes. Y Mateo lo vio. Dijo, mira cómo está conmovido Jesús. Y el Espíritu Santo le recuerda y lo pone. Jesús tuvo compasión de las multitudes. El Rey Salvador veía a las multitudes abatidas por el pecado, pero Él ya estaba en esta tierra. Entonces cuando venía un paralítico, venía un leproso, venía un ciego, para Jesús no era, pues voy a hacer este milagro. No, Jesús decía, vengo. Estás así por el pecado, estás así por la caída del mundo. Yo he venido para sacarte de ahí. Y lo sanaba, uno moría. Ya estaba haciendo Él su obra. El Evangelio ya estaba operando aún antes de que el Señor fuera a la cruz. La motivación del Evangelio es la compasión de Dios por su creación.
La motivación del Evangelio es lo que trajo a Jesús a esta tierra. El reino de Dios venía por compasión. Que no se nos olvide eso. La compasión de Dios por su creación es la que llevó a Jesús a la cruz. Vean el grado de la compasión de Dios. Y no nos lo podemos nosotros imaginar. O sea, aquí dijo Helman, vino mi hija con su bebé y dice, está bien bonita. Imagínense cómo la veo yo, si Helman, que no es el abuelo, así la ve, imagínense cómo la veo yo. Imagínense lo que sería yo entregarla para que ella fuera muerta, para salvar a una persona que anda allí en las calles blasfemando contra Dios. Que me la pidieran, entrégame a tu nieta y esa persona se salva. Y Jesús voluntariamente entregó a Jesús. Ese fue el precio. La compasión de Dios es la expresión específica de la gracia de Dios. En otras palabras, la compasión de Cristo en la tierra representaba la gracia de Dios hecha realidad. Eso es lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 1 del Evangelio. En el comienzo del Evangelio, Jesús vino a hacer realidad la gracia de Dios. Hablamos 20 años de gracia. No son 20 años de gracia, hermanos. Son 2000 años de gracia en Cristo Jesús, de los cuales ustedes ya han contado 20 específicamente en sus vidas. Cristo vino a hacer realidad. Digo, ¿creen que Dios tiene gracia? Se los voy a demostrar. Aquí estoy yo y vengo a morir en una cruz. Ahí es donde vemos la realidad de la gracia de Dios. Y lo tremendo de esto es que esa compasión de Jesús no se queda solamente con Él, sino que dice, ve las ovejas, y entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mies significa el fruto, o sea, significa la labranza que ya está lista para la cosecha. Cuando el trigo ya se ve doradito, ya se ve así color trigo, ¿verdad? Ya están las espigas ahí listas para cosecharlas. Y si ya están maduras, hay que pedirle al Señor de la mies que mande obreros. Lo primero que hace Jesús cuando ve esa necesidad es voltear con sus discípulos y les dice, hay que orar. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, que Helman ha tenido una convicción en su vida que ha sido transmitida a esta congregación de orar. Ustedes son una iglesia que ora. Es una iglesia que sabe que todo depende del dueño de todo, del Señor de todo. La mies, la cosecha, la iglesia es de Dios, no es nuestra, ¿ok? No es nuestra obra. Él ve las almas y dice, Él es el dueño de esas almas abatidas. Él es quien quiere salvarlas. Por lo tanto, lo primero que les dice a sus discípulos que tienen que hacer es orar. Orar. Porque la cosecha al final de cuentas es suya. La obra es suya. Él es el que edifica su reino. Él es el que trae su reino. Él es el que está haciendo la obra por medio de su gracia. Nosotros debemos orar a que envíe obreros y se levante esa gran cosecha. De tal forma que nuestra aspiración es que el Señor nos considere de sus colaboradores. Yo le digo en Juárez, para que la gente lo entienda, Él es el dueño,
nosotros somos sus chalanes. Y no sé si ustedes aquí en El Paso saben lo que eso es, pero ahí después que se los expliquen sus pastores. Eso es todo lo que somos. Chalanes, obreros, colaboradores, dice Pablo. ¿Qué soy yo? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Nada. Si yo vengo, si siembro, unos siembran, otros riegan, otros recogen, pero la obra es de Él, y la cosecha es de Él, y la gloria es de Él. Entonces, cuando el Señor ve a Misión de Gracia, está diciendo, ahí está mi iglesia, esa es mi cosecha, esa es mi obra, eso es lo que mi hijo ha logrado, ahí en esa partecita del Paso. Nosotros debemos entonces, como decía también Armando, voltear y decir, Señor, aquí estamos y es por ti y todo es para ti, es por ti y todo para ti. Y nosotros somos para Él. Somos su recompensa, dice Isaías, también somos su corona. Entonces, hermanos, si nosotros queremos ser discípulos, tenemos que escuchar ese mandato de Jesús. Tenemos que orar por compasión de las ovejas abatidas. Nosotros tenemos que orar que el Señor envíe cada vez más y más obreros a su mies. Ahora, lo sorprendente es que vienen dos veces esta palabra. Entonces dijo a sus discípulos, y en el capítulo dice, y entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder y los envía. Primero que les dice es que oren, y luego dice, entonces ya después, ya entendieron, hay que orar por todas estas ovejas abatidas, por todas estas multitudes. Ahora, yo quiero a ustedes, los voy a llamar, les voy a dar poder, les voy a dar autoridad y los voy a enviar. ¿A enviar a hacer qué? Y dice después, el versículo 5, fíjense cómo dice. Les dice que vaya. En el versículo 5 dice, envía a Jesús después a instruirlos diciendo, no vayas por el camino de los gentiles, no entres a ninguna ciudad de los samaritanos, id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino primero que nada a su pueblo. Los apóstoles siguieron esta enseñanza y primero venían a hablarle a aquellos que el Señor había hecho un pacto con ellos. Israel no fue desechado, hermanos. Israel desechó a Cristo. Cristo vino primero a ellos. Y luego dice el versículo 7, y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Eso es lo sorprendente. Lo sorprendente es que voltea con sus discípulos asombrados que todavía no entendían pues casi nada, y les dice, ahora quiero que vayan ustedes y que hagan exactamente lo mismo que me han visto ustedes hacer a mí. Lucas es bien específico que cuando el Señor andaba sanando y andaba enseñando, dice, y sus discípulos estaban con Él. Y aunque andaban en Galilea, ya tenían un tiempo ahí en Galilea visitando pueblos y aldeas y territorios hasta gentiles, predicando. Entonces, el Señor pone sus ojos en 12 hombres. Después vemos que pone sus ojos en 72 personas, de sus 72 discípulos, y hace exactamente lo mismo. Y estamos tan acostumbrados a pensar, es que Jesús era extraordinario, Jesús era increíble, mira todo lo que hacía Jesús. Y ellos no lo eran. Si algo es clarito en los evangelios deberían llamarse la historia de Jesús y sus discípulos. Porque en todos lados aparecen sus discípulos. Ellos no eran extraordinarios, eran lo contrario, extraordinarios. Estaban emproblemados, igual que nosotros. Y el Señor está diciendo, oren. La respuesta es que ya envió el primer obrero, aquí está, soy el único que ando haciendo la obra del reino, pero ahora quiero que vayan ustedes y hagan lo mismo. Estaba siendo contestada la oración por los obreros,
al él llamar a esos discípulos. Cuando esos discípulos andaban con el Señor, Jesús tenía la doble intención, no solamente de bendecir a las multitudes, de tener compasión de ellas, sino también que sus discípulos, escuchen bien esto, hermanos, los discípulos estaban aprendiendo a ser como Él. Ser como Él. Eso era lo primero que Jesús quería que aprendieran. Muchas veces nosotros nos concentramos en hacer. Y Jesús empieza mostrando aquí que lo que movía a Jesús era su compasión. Cuando ellos andaban ahí y que Jesús andaba haciendo cosas extraordinarias como calmar los cielos y los mares y darle órdenes al mar y al viento y a la lluvia, lo que Jesús estaba transmitiendo de manera personal e íntima era cómo era Él. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban dos ciegos en la calle y empezaron a gritarle: Jesús, Hijo de David, ten misericordia? Y gritaban. ¿Y qué hicieron sus discípulos? ¡Cállese! O cuando los samaritanos no quisieron que entrara Jesús al pueblo, dijeron: no queremos, Jesús, no, por favor, tú llegas y se invade de gente, vienen migrantes de todos lados, se nos llena la ciudad, les tenemos que dar de comer y buscarles hospedaje, mejor no entres. Bueno, los discípulos querían quemar el pueblo, pedirle a Dios que mandara fuego del cielo. Y les dice Jesús: ustedes no saben de qué espíritu son. Hermanos, en lo natural nosotros somos igualitos. Igualitos. El discipulado, hermanos, no es una metodología. Es el resultado del reino de Dios. Es el resultado del propósito de Dios de extender compasión a las multitudes. El discipulado es que nosotros percibamos la manera en que Jesús amaba, la manera en que Jesús enseñaba, la manera en que el Jesús obraba a favor de la gente. El discipulado de Jesús empieza con que ellos aprendieran a ser como Él. Y eso es lo que nos enseña la Biblia cuando hablamos de santificación, que no es más que el proceso de ser transformados cada vez más a Cristo semejanza, que básicamente es que nosotros recibimos a Jesús, somos unidos a Jesús por el medio del Espíritu Santo, y en esa vida transformada el Espíritu nos llama y nos mueve a buscar crecer para ser cada día más como Él. Acabo de leer esta mañana un comentario, creo que de Francis Schaeffer, que es un gran filósofo de la fe, un gran teólogo, y dijo: la gran tragedia de la iglesia moderna va a ser esta, una palabra profética que dio. Dijo: la ortodoxia, o sea, la sana doctrina divorciada de la compasión. La iglesia, hermanos, ustedes lo deben de saber porque viven en Estados Unidos, está siendo desgajada ahorita, desquebrajada. Se están separando los grandes movimientos evangélicos, se están separando. ¿Saben por qué se están separando? Por una discrepancia o un desacuerdo sobre la compasión. Unos dicen que hay que tener muchísima compasión y otros dicen que no hay que tener compasión. Los tiempos dorados del evangelicalismo en el mundo occidental están terminando. Es como el Titanic. Cuando el Titanic le pegó el iceberg, ¿verdad? Se le hizo un hoyo. ¿Cuántas horas, tú sabes mucho de ese tipo de ondas, cuántas horas duró el Titanic antes de hundirse? 2 horas.
Hellman dice 4, Memo dice 2, lo más probable es que duraron 3 horas. Ellos sabían que se iban a hundir, pero se tardó un periodo de tiempo antes de que se hundieran. Y hay gente que tiene ya décadas viendo que la iglesia, hermanos, está siendo sacudida. Lo que nosotros queremos no es estar del lado correcto, de qué lado, de qué grupo, al qué grupo nos alineamos. Lo que nosotros queremos es estar seguros que tenemos el corazón de Jesús. Que estamos siguiendo a Jesús, pegaditos, cuidaditos, guardando el evangelio y buscando a Jesús, buscando ser como Él, buscando tener el corazón de Jesús. Yo cuando veo que Jesús les pide la oración a sus discípulos, yo digo esto: Señor, manda obreros a su mies. Más bien yo empiezo diciendo: Señor, dame tu corazón por las multitudes, porque ahí es donde está el problema. Si el Señor nos llama, pero no tenemos compasión y vamos a ir, ¿por qué vamos a ir? ¿Por obligación? ¿Por presión? ¿Para impresionar a los demás? ¿Para que vean que somos muy compasivos o muy piadosos? Yo no sé. Pero si hemos de ir, si recibimos el llamado de ir, debemos ir porque tenemos el corazón de Cristo. Porque nos duelen las ovejas abatidas y angustiadas. Y si no lo tenemos, eso es lo primero que tenemos que orar. Señor, quebranta mi corazón endurecido y dame tu corazón. Muchas veces sí decimos: Señor, dame tu mente. Tenemos la mente de Cristo. Debemos de tener la mente de Cristo y debemos de tener el corazón de Cristo. Ahora los envía a que proclamen el reino y les dice, y en todos los evangelios está esto: la proclamación del reino y la sanidad de los dolidos. Proclamación del reino siempre junto con la sanidad. No, Jesús nunca proclamó el reino sin demostrarlo. Ellos debían ir a anunciar: el reino de Dios ya está aquí. Y lo que estaban anunciando era un Cristo al que ellos ya conocían. Ellos ya sabían que el reino ya estaba aquí. Su propia experiencia era lo que los estaba llevando o los podía calificar para ir y decir: es que yo ya lo conocí. Como Andrés, que vino a hablarle a Pedro y le dijo: ven, creo que encontramos al Mesías. Y lo llevó. Él vio algo en Jesús y llevó a su hermano. Nosotros conocemos a Jesús. Ya tenemos algo que compartir. Porque ya conocemos. Ellos ya conocían a Jesús. Entonces ellos debían ir y debían ir a hacer increíble que aquí dice: sanen enfermos, resuciten muertos. Imagínate que Jesús te hable y te diga: ven, te voy a llamar, quiero que vayas a proclamar el reino de Dios, quiero que sanes enfermos y quiero que resucites muertos. Levanten la mano todos los que quieran. Les dice Jesús: quiero que vayan y que hagan esto. ¿Por qué? Porque el Dios soberano se estaba haciendo presente en su creación, estaba reinando y estaba extendiendo su gracia a favor de todos los hombres. Entonces, los que iban a predicar el reino, hermanos, iban predicando: Dios reina, Dios ya está aquí y déjame te lo demuestro. Eran ahora una fuerza invasora, un ejército de gracia y poder que anunciaba y demostraba que el reino ya estaba aquí. Eran agentes de la luz,
de la vida que estaba brillando en las tinieblas y las tinieblas no la podían detener. Miren, si el reino de Dios ha venido, debemos esperar que se manifieste. Y esto no tiene nada que ver que si tú tienes el don de sanidad o no. Esto tiene que ver con que tú creas que Jesús es el Rey que vino a salvar este mundo. ¿Se acuerdan cuando Jesús, en el capítulo 11 de Lucas, estaba siendo acusado de que echaba fuera a los demonios por Belzebul, que era el príncipe de los demonios? El príncipe de las moscas, específicamente. Imagínense, a Jesús lo acusaron. Tú echas fuera demonios por el poder de Satanás. Y Jesús pacientemente no se enojó, no se ofendió. Dice, a ver, si yo lo estoy echando fuera, pues entonces el reino de Satanás está dividido, ¿no? Pero el clincher, ¿saben lo que es el clincher? Entonces no se los explico, pero búsquenlo. La frase que lo define todo. Clincher es el golpe que te noquea. ¿Ok? Es el golpe que te noquea. Como te pegaron un golpe, ¡pum!, se acabó el pleito, se resolvió. Dijo Jesús esto en Lucas 11:20. Pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando Jesús envió a sus discípulos, después envió a los 70 o 72, como quieran interpretarlo, fue tanto el impacto en Judea que Herodes dijo, espérate, ¿qué está pasando? Si yo tengo a Juan en la cárcel, yo sé que anda por ahí un Jesús y anda haciendo alborotos y hay gente que se va con él, etc. Pero ¿qué está pasando en Judea? Dice, todo por todos lados estoy oyendo. ¿Qué están resucitando los profetas o qué? Herodes no sabía. Fue una conmoción nacional cuando los 70 salieron a hacer exactamente lo mismo. Porque no solamente predicaban, demostraban el reino de Dios. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer, si la proclamación del reino es una cuestión del reino de Dios ejerciendo su poder sobre el reino de las tinieblas, la pregunta que nosotros tenemos que hacer es que si nosotros creemos eso. Porque la buena noticia, el Evangelio, dice que ese reino se sigue extendiendo de manera imparable en el mundo y en el día de hoy. ¿O no crees eso? En España me senté con un pastor. Estábamos en la cocina de una casa comiendo y literalmente este pastor me dijo, mira Carlos, es que tú no sabes, aquí no se puede. Digo, ¿cómo que no se puede? No se puede. La gente no te va a escuchar. Aquí no se puede. Ahorita están diciendo aquí en Estados Unidos, en la ola del movimiento secular está avanzando y creciendo y creciendo y creciendo y cada vez más jóvenes abandonan las iglesias, cada vez más gente dice que no tiene fe en nada. Y la iglesia está así como que retrayéndose, así como diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya la gente no quiere saber nada de Cristo. El reino de Dios está avanzando, hermanos. El problema no es si el reino de Dios está avanzando, el problema es si la iglesia cree que el reino de Dios sigue cumpliendo el propósito del Dios soberano del universo. Ya, en China, ya volvió la persecución en China. Ya están volviendo a arrestar pastores, ya están quemando y tumbando iglesias. El reino de Dios va a seguir extendiéndose en China, aunque ahí lo pida. Testimonio, pregúntele a Jorge, el testimonio de la iglesia en Irán. Es ilegal predicar y la iglesia está creciendo. ¿Cómo te lo explicas?
Se estima que para el 2050, uno de cada 3 o 4 cristianos del mundo va a ser africano. ¿Saben dónde está perdiendo el Islam? En África. Está avanzando contra los que unos piensan, no se puede ganar a los musulmanes. Pues en África el reino de Dios está avanzando contra los africanos, contra la oscuridad del Islam, porque la gente cree y sale a proclamar y sale a demostrar que cree. Y nosotros estamos llamados aquí en el occidente a recuperar esa fe que desgraciadamente se ha tomado, que Estados Unidos es un país cristiano. Abramos los ojos y démonos cuenta que no lo es. Y tal vez nunca lo ha sido. No seas cristiano por la nación en la que naces, es cristiano porque recibes a Cristo Jesús y te transforma. Y la iglesia está llamada a predicar esto y a proclamar, si por el dedo de Dios nosotros fuimos salvados, ese dedo de Dios, el dueño y el Señor de la cosecha sigue salvando y quiere seguir salvando. Entonces, si el reino de Dios ha llegado a nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Salir, a hablarlo, a proclamarlo y a demostrarlo. La iglesia es el agente del reino de Dios. Eso es lo que es misión de gracia. Estamos proclamando la luz que ha venido al mundo y que al ir nosotros estamos literalmente entrando a las tinieblas como luces que deben de brillar en medio de las tinieblas, como lámparas que debemos de brillar para que aquel que lo vea lo reciba. Y dice Jesús, les dice a sus discípulos, ahí al término del capítulo del versículo 8, dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Y cuál es la gracia que ya hemos recibido? ¿Cuál es la mayor gracia? ¿Quién es el que vino a predicar y a proclamar gracia sobre gracia? ¿Dónde hemos recibido gracia? La hemos recibido porque tenemos a Cristo Jesús. Si recibimos a Cristo Jesús de gracia, entonces nosotros debemos dar a Cristo Jesús de gracia. Ahora, 4 cosas, hermanos, que quiero dejarles como aplicación. 4 preguntas, tal vez 4 retos. Número 1, ¿ha dejado de ser maravilloso para ti el Evangelio? ¿Estás entusiasmado porque el reino de Dios vino a tu vida y transformó todo en tu vida? ¿O como le digo yo a veces a la iglesia, porque no sé si aquí pase, pero allá sí, ¿verdad? Como dijo Jesús, nadie toma de un vestido nuevo y le corta un pedazo para parchar uno viejo. El vestido nuevo representa el Evangelio, el vestido viejo representa la vida sin el Evangelio. Y dice nada, porque la tela nueva va a desgarrar el viejo. Yo le digo, algunos tienen a Jesús como un parche en sus vidas, como un complemento, tapándoles el agujero nomás, pero no están revestidos completamente de Cristo. ¿Es el Evangelio para ti todavía lo más glorioso, lo más brillante, el tesoro en tu vida? Lo que más amas, lo que más guardas, que Dios ha tenido misericordia de ti. ¿Ya se te olvidó dónde estabas antes de que el Señor te salvara? A mí no se me ha olvidado, y yo era un miserable sin Cristo. ¿Se te ha olvidado a ti? Hermanos, esa es la pregunta más importante y la primera. Número 2,
¿Cómo está tu compasión por las multitudes? Miren, yo me impaciento con las viejitas que manejan. Yo preferiría que les quitaran la licencia de manejar. Sin agraviar aquí a mis hermanas. Si tú eres una viejita que maneja, échale ganas. Sí. Imagínense si yo me impaciento con viejitas que manejan. Imagínense cómo batallo yo con la gente cuando los veo que están en sus necedades, cuando los veo haciendo crímenes, cuando los veo en unas vidas de disolución. El otro día andaba en la bicicleta y pasé por el puente Zaragoza y vi toda la gente, todos los migrantes en carpas hechizas ahí con lonas y plásticos y lavándose y medio bañándose ahí con garrafones de agua que les lleva la gente. Y en mi corazón lo primero que brincó no fue compasión. Brincó este pensamiento de decir, ¿qué están haciendo aquí? Regresen a sus países. Y ahora en la iglesia pues están llegando los migrantes y ahora por todos lados te encuentras en los negocios, la gente les está dando trabajos. Yo digo, ¿qué tiene el corazón humano que somos tan faltos de compasión? ¿Cómo podemos ser la iglesia de Cristo, hermanos, si no tenemos compasión? Yo siempre digo a la gente, ¿qué vas a hacer tú si tú estás sentado en tu silla cómoda, así como estas que tienen ustedes aquí, y llega un día alguien que huele mal, que no se ha bañado en 3, 4 días, que no se ha cortado el pelo en 6 meses, pero entró porque anda buscando la compasión de Dios para su vida? ¿Qué vas a hacer si estás tú sentado en tu iglesia, bien contento, y viene una persona que claramente nació hombre, pero viene vestido de mujer? Te vas a levantar y te vas a cambiar a otra silla del otro lado del pasillo. O le vas a ponerle el brazo y le vas a decir, qué bueno que viniste a escuchar la esperanza que hay en Cristo Jesús. Una vez me dio tristeza una mujer que había contraído matrimonio con otra mujer. Me dijo, pastor, ¿podríamos ir a su iglesia? Es que nosotros somos cristianas. Dice, fuimos a una iglesia y el pastor nos dijo que tal vez ese no era el lugar para nosotros. Y me puso ahí, como dicen, en la crucijada. Yo creo que el que estaba más atento era a ver qué iba a decirle yo. El que estaba viendo era Jesús. ¿Qué les dirías tú si te preguntaran si podían venir a Misión de Gracia? Hermanos, la realidad es que nosotros somos luz en un mundo de tinieblas que es tan bien oscura. Y que ese pecado, tarde que temprano, va a destruir vidas, porque el diablo nomás viene a robar, matar y destruir. ¿Dónde va a estar la iglesia cuando esas cosas exploten? Gracias a Dios que ustedes tienen un lugar ahí donde ellos pueden venir a recibir consejo. Pero para que vengan a recibir consejo, esta iglesia tiene que recibirlos. Y tiene que salir a invitarlos. Y tiene que salir a mostrar la compasión.
los adultos mayores, la gente que sufre. Hermanos, ¿cómo está tu compasión? Número 3, ¿te ves como un discípulo del reino con la misión de llevar al mundo la esperanza y poder del reino de Dios? En otras palabras, ¿tienes fe que tú eres un discípulo del reino? ¿Que tú eres uno que Dios puede contestar una oración que están haciendo ustedes probablemente cada domingo, cada martes o cada vez que se reúnen? Envía obreros a tu mies y el Señor dice, te quiero enviar a ti. ¿Tienes fe de que cuando tú sales no sales a hacer una obra, sales a representar a Cristo? En otras palabras, no le saquemos, porque cambia tu perspectiva. Si tú dices, es que yo no soy bueno en el evangelismo, yo me congelo. Pero tú tienes a Cristo, eres representante del reino de Dios. Tu sola presencia está ahí llevando luz a una persona. Abre tu boca, ponle la mano, ora por él y espera, Señor, manifiéstate aquí porque yo creo que tú has venido a inaugurar tu reino, Señor, y tú estás aquí y tú tienes misericordia de esta alma y yo soy aquí, yo soy tu representante, yo soy tu discípulo, aquí estoy. Úsame, brille tu luz a través de mí. Mira, ahí donde tú estás, en tu trabajo, en tu familia, en la fila del súper. Aquí no se hacen filas del súper porque aquí si se hace una fila de 2 personas en el súper, al gerente Lolo le empiezan a echar ojos ahí. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que tengo que esperar para pagar el súper? En la fila del súper es una gran oportunidad. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se llama? ¿Qué está haciendo aquí? Mire, yo me llamo. ¿Cómo le puedo ayudar? Somos luz, misión de gracia. Es luz en este mundo de tinieblas. Y yo sé que esa es su pasión, yo sé que ese es su corazón. Y me lleva a mi punto número 4. Hermanos, ¿qué es lo que hay que hacer de aquí para adelante? Perseverar hasta el final. ¿Sabes hasta cuándo se va a terminar esto? La misión de la iglesia termina hasta que Cristo esté sentado en su trono y todo esté sometido bajo sus pies. Y eso todavía no sucede. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, vio a Jesús que estaba parado a la diestra de su Padre. Y decimos, está sentado a la diestra del Padre. Ahí está su silla. Yo sospecho que Jesús está parado. Y va a estar parado hasta que le diga el Padre, ahora sí, Jesús, siéntate, porque voy a poner todas las cosas bajo tus pies. Está parado porque está dirigiendo sus ejércitos de luz. Está parado porque está viendo las multitudes y nos está mandando. Nosotros, nuestra labor es perseverar. Y mira, primero que nada necesitamos perseverar en que el reino de Dios termine su obra en nosotros. Que camine en nosotros, que esa luz invada nuestra oscuridad también. El reino de Dios, cuando Jesús dice, oran así, venga tu reino. Está diciendo, venga, tú tienes que pedir que esa luz venga y reine en ti cada vez más y más. La obra redentora, la obra salvadora no ha terminado ni en mi vida, ni en la de Helma, ni en la de ninguno de ustedes. Hay que perseverar ahí en ser cada vez más como Jesús y luego hay que perseverar en la obra que tenemos, en la misión que tenemos de ser luz y esperanza para un mundo que está siendo destruido por el mal. Yo quiero terminar haciendo esto y abusando de su confianza. Quiero terminar, y a veces estos llamados como que se vuelven triviales porque la gente dice, no, pues ni modo que yo me quede sentado, ¿verdad? Pero sinceramente yo sí quiero que ustedes respondan en fe. Y eso se me hace que esto es una manera hermosa de honrar y de bendecir a sus pastores. Hermanos, ayer
vieron hacia atrás 20 años, 40 años. Y ahorita hay que ver hacia adelante. Y si vamos a ver para hacia adelante, yo quiero retarte y llamarte. ¿Estás tú dispuesto no a dar otros 20 años, sino el resto de tu vida, a que junto con tus hermanos aquí perseveremos hasta el final, hasta que venga Cristo, hasta que venga a poner final a todas estas cosas? Señor, aquí estamos, envíanos a nosotros. Si tú estás dispuesto a eso, si tú quieres eso, yo te voy a pedir que te pongas de pie porque quiero orar por ti. Si tú estás aquí visitando y te dices, no, yo no me puedo poner de pie porque yo vine el día de hoy por primera vez. No le hace. Quiero que veas tú ahí sentado a estas personas que se pusieron de pie. Estas personas que se pusieron de pie están diciendo con pararse, aquí estamos para servirte a ti, para ayudarte a ti, para ver cómo podemos de alguna manera acercar a Cristo a ti o acercarte a ti a Jesús. Déjenme orar por ustedes. Señor, has sido bueno con nosotros y hasta aquí tú nos has traído. Pero, Señor, nuestro corazón está que arde por todo lo que sigue hacia adelante. Te pido que veas los corazones de estos hermanos y de estas hermanas, Señor, que quieren ser usados en la misión de tu reino como discípulos enviados por tu reino a proclamar el reino y a demostrar el reino en un mundo en tinieblas. Yo te quiero pedir que tú honres eso, oh Dios, y que así como enviaste a tus discípulos dándoles poder, dándoles un mensaje, dándoles el valor y el entusiasmo y el deseo de salir y de ver el reino de las tinieblas ser sacudido, Señor, así se los des a ellos. Te pido que los uses poderosamente. Te pido que les des, Señor, cada vez más y más oportunidad de hacer eso aquí en El Paso y en otros lados del mundo. Y te quiero pedir, Señor, que se haga realidad en esta iglesia, que ellos puedan transmitir esa antorcha, Señor, de la luz y la gloria del reino de Dios a la próxima generación. Que en estos próximos 20 años, Señor, se levante una nueva generación que siga con eso igual. Padre Santo, hazlo por amor a tu Hijo Jesús. Hazlo, Señor, para gloria de tu nombre ante las naciones. Y hazlo, Señor, por compasión de todas esas almas que son tus ovejas, pero que son ovejas perdidas, abatidas y angustiadas. Hazlo, Señor, por ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.